Bien, ahora veremos la sección correspondiente a la absorción de nutrientes inorgánicos por la raíz. Es conocido que la primera zona de contacto entre la raíz y el suelo es básicamente la epidermis, y dentro de la epidermis la membrana celular. Entonces corresponde entender cómo sería o qué características tiene la membrana celular que permita o que dificulte el transporte hacia el interior de la raíz como fuera de la raíz. Para eso veremos algún repaso rápidamente sobre la composición de la membrana celular. Veamos a continuación. Acá tenemos entonces lo siguiente. Tenemos acá la composición de la membrana celular. La membrana celular básicamente, si nosotros recordamos, está formada por una capa y otra capa de generalmente fosfolípidos, que tienen un extremo polar, que es precisamente el grupo fosfato, lo que tenemos acá de verde. Esto sería el grupo fosfato. Este es un extremo polar. Y por tanto es hidrofílico. Es decir, va a tener afinidad por el agua. Hidrofílico. Igual sucede para el otro extremo, polar también. Y que también va a ser hidrofílico, ¿cierto? Entonces la membrana celular está formada básicamente por dos capas de fosfolípidos y que están asociados con un extremo que tenemos al otro lado, que es la parte celeste. Tenemos acá, que es una región hidrofóbica. Está formada por ácidos grasos. Hidrofóbica. Por tanto, también sabemos nosotros que lo que esté en contacto con la superficie de la membrana celular, a ambos lados de ella, hemos visto nosotros, que es básicamente ¿qué cosa? Hemos visto nosotros que es el agua. Pero esa agua es el agua ligada. Agua ligada. Vamos a borrar mejor. Es agua ligada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está formando un componente estructural de la membrana celular. Entonces es agua ligada, ¿cierto? Entonces, mientras que la parte externa de la membrana celular es hidrofílica por los fosfatos, que son grupos polares, la matriz interna es básicamente hidrofóbica, es decir, no tiene afinidad por el agua. La parte externa tiene afinidad por el agua debido a que tiene extremos polares y también está asociada al agua ligada. Entonces, ¿cómo va a ser el transporte a través de la membrana celular? Si la parte externa es hidrofílica o afín por el agua y la parte central es hidrofóbica o, mejor dicho, no tiene afinidad por el agua. Si vemos acá el grosor de las flechas, tenemos de que los agentes que van a pasar con mayor facilidad a través de la membrana celular por difusión simple van a ser moléculas hidrofóbicas y gases. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, acá el CO2, tenemos el agua y tenemos el oxígeno. Entonces el oxígeno, el agua y el CO2 van a pasar por simple difusión sin mayor dificultad a través de la membrana celular en ambos sentidos. ¿Quién le sigue? Moléculas pequeñas con carga pero neutras, ¿no? Siguen en menor cantidad. Luego moléculas grandes con carga pero neutras, también
en menor proporción. Y lo más curioso, moléculas con carga neta e iones, es decir, lo que nosotros hemos visto, que pueden ser los cationes o pueden ser los aniones, ¿cierto? Tanto los cationes con carga positiva y los aniones que tienen carga negativa no pueden pasar fácilmente la membrana celular precisamente por esta región hidrofóbica. De ahí que sea importante el hecho de que haya transportadores en la membrana celular que permitan el ingreso de estos nutrientes que son básicamente cationes o aniones. Entonces, la absorción de iones inorgánicos, tiene lugar a través de la epidermis de la raíz. El camino principal que siguen los iones desde la epidermis de la raíz a la endodermis es simplástico. Entonces vamos a borrar esto. Borramos toda la página y tomamos en cuenta lo siguiente entonces. ¿Cuál va a ser el principal camino? Vemos acá. La vía simplástica. Vamos a recordar las dos vías. Vía apoplástica, ¿no? Y la vía simplástica. Vamos a colocar la vía apoplástica por acá para recordar. Y de ahí vamos a ver la vía simplástica. Entonces, vía simplástica. Bien. Sabemos que la vía apoplástica se da a través de las paredes celulares y los espacios intercelulares, ¿cierto? Y la vía simplástica se da básicamente a través de los protoplastos o citoplasmas. Citoplasma y plasmodesmo, ¿cierto? Entonces, también vimos que un aspecto importante de la vía apoplástica es que va a retener elementos tóxicos como algunos metales pesados para la planta precisamente debido a la estructura de la pared celular. Iba a retener. Y lo que más iba a pasar en tal caso por la vía apoplástica era el agua. Por otro lado, por la vía simplástica, el agua tiene mayor dificultad para poder ser transportada. Sin embargo, los nutrientes van a pasar por esta vía simplástica. Entonces repetimos que el camino principal que siguen los iones desde la epidermis de la raíz a la endodermis es la vía simplástica, ¿no? El movimiento radial de los iones continúa en el simplasto cortical de protoplasto a protoplasto, o sea, de citoplasma, plasmodesmo, protoplasto a protoplasto, vía plasmodesmos, ¿no? A través de la endodermis y se incorporan a las células del parénquima del cilindro vascular. Desde las células del parénquima cortical, los iones son secretados al xilema, ¿no? Ya sea a través de voy a colocar acá, al xilema, como vimos en la clase anterior, a través de las tráqueas o vasos, o traqueidas, como vimos en la clase anterior, ¿cierto? Tráqueas y traqueidas, por un mecanismo de transporte activo mediado por transportadores. Entonces acá nos están hablando ya de que pasa sigue la vía simplástica, ¿no? Y luego pasan de la célula del parénquima cortical, ¿no? Van a pasar al xilema por un mecanismo de transporte activo mediado por transportadores.
Entonces acá ya nos habla de transportadores. Entonces vamos a ver qué son los transportadores y cuál es su función para poder incorporar los nutrientes precisamente para la planta a partir del suelo. Borremos entonces esto, borramos y vamos a recordar, ahí está, vamos a borrar esto y vamos a tomar en cuenta la siguiente imagen para ver, a ver, veamos que tenemos acá. Acá tenemos, para recordar lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿se acuerdan que hace un momento hablamos precisamente de la membrana, ¿no? Las dos capas de fosfolípidos, ¿no? La región hidrofóbica, no deja pasar el agua ni ningún compuesto polar, y la región hidrofílica, que es la que está en contacto con el agua ligada, ¿cierto? Ahí está la cabeza hidrofílica, que está asociada básicamente determinada por el grupo fosfato, que lo tenemos acá, ¿no? Y la cola hidrofóbica, que son básicamente ácidos grasos, ácidos grasos. Entonces, los nutrientes hemos indicado que son cationes con carga positiva o son aniones porque tienen carga negativa. Entonces no pueden pasar libremente por la membrana celular y requieren transportadores. Requieren transportadores para poder ingresar, atravesar la membrana celular. Entonces, volvamos a colocar la gráfica de la membrana celular ahora de otra manera. Borramos esto y volvemos a colocar la membrana celular para poder ver dónde están los transportadores. ¿Qué son los transportadores? Tenemos otra vez. Ahí está. En la membrana celular hay proteínas que pueden estar asociadas a la superficie externa de la membrana o asociadas a la superficie interna de la membrana. Y sabemos, si recordamos estas proteínas que son globulares son proteínas denominadas proteínas periféricas. Sin embargo, y acá voy a colocar encima, hay otras proteínas que pueden estar atravesando la membrana celular. Y por tanto, acá la voy a sombrear, y por tanto, estas proteínas pueden estar comunicando, contactando tanto el interior de la célula como el exterior de la célula. Estas proteínas tienen otro nombre, ¿cierto? No van a ser proteínas integrales. ¿Por qué? Porque están atravesando la membrana celular, tienen mayor tamaño, también son globulares, ¿cierto? Pero ¿qué función tendrán? Precisamente una de las funciones principales de estas proteínas es que van a servir como transportadores de solutos hacia ambos lados de la membrana. Entonces, estas proteínas que sirven para comunicar ambos lados de la membrana celular son denominadas las proteínas integrales. Pues acá vamos a colocarle su nombre a cada una. Mejor, primero borramos esto. Entonces, vamos a colocarlo con texto. Estas son las proteínas integrales. Proteínas integrales o transmembrana. Transmembrana. Ahí está. Bien. Estas son.
¿Y cuáles serán las del otro lado? Del otro lado son las proteínas periféricas. Entonces acá ponemos proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas no intervienen como transportadores. Quienes van a intervenir como transportadoras van a ser las proteínas integrales o proteínas transmembranales. Veamos ahora cómo se encuentran los nutrientes en el suelo para recordar con respecto a la clase anterior. Borramos entonces, borramos la página y volvemos a colocar el siguiente gráfico. A ver, veamos acá. Vamos a ver el gráfico. Acá tenemos un gráfico para recordar, ¿no? Ahí está. ¿Qué hemos indicado nosotros? Hemos indicado que uno de los factores que determina la facilidad para que los nutrientes se incorporen a la planta es precisamente el pH del suelo, que va a influenciar en la solubilidad de los nutrientes. Los nutrientes también hemos indicado que tienen que estar con carga positiva o con carga negativa para que puedan ser captados por los transportadores. Dicho de otra manera, los transportadores interactúan con los nutrientes cuando estos están en estado ionizado. Acá tenemos nosotros una planta con sistema radical, ¿no? Y amplificando acá esta región de la raíz, tenemos de que están asociados al pelo radical los hidrogeniones y los iones potasio. Pero, ¿qué hace la raíz para incorporar nutrientes? La raíz va a secretar CO2. La raíz secreta o expulsa al suelo CO2. El CO2, que es un gas, se combina con el agua en el suelo y forman el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico, en medio es básicamente agua en el suelo, se va a ionizar porque es un ácido débil, se va a ionizar y se va a separar en el bicarbonato y en el hidrógeno. Entonces acá vamos a poner su nombre para recordar. Acá tenemos el bicarbonato, ¿Mm? ¿Mm? Y también tenemos al ion hidrogenión, ¿no? Ponemos acá un protón, que no es otra cosa que el ion hidrogenión. Entonces, tenemos el bicarbonato y el hidrogenio. Pero ¿qué vemos en las partículas del suelo? Si el suelo tiene arcilla, esto es arcilla, si el suelo tiene arcilla, hemos indicado en la clase anterior que las superficies de esta arcilla van a estar con carga negativa, lo cual va a permitir que los nutrientes no sean internalizados o se lixiven, es decir, se pierdan en el suelo, se internalicen más en el suelo y sean más inaccesibles para la raíz. Lo que va a permitir la arcilla es que va a interactuar, dada su carga negativa en la superficie, va a interactuar con los nutrientes, en este caso con cationes. ¿Con qué cationes en este caso? Con potasio, calcio, magnesio. Va a interactuar, ¿no? Y va a haber una interacción de tipo electrostático, es decir, una unión débil, lo que va a permitir que estén más disponibles para la raíz. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los cationes, es decir, los iones con carga positiva, son intercambiados por iones hidrógeno, o sea, por hidrogeniones, ¿no? Obtenidos del ácido carbónico, lo tenemos acá, o de la planta en sí misma. ¿Por qué dice de la planta en sí misma? Porque hay dos formas de que el hidrogenión se intercambie con los cationes que van a entrar a la planta. Una forma es que se formen hidrogeniones a partir de la formación del ácido carbónico.
y luego se separa y tenemos hidrogenión y bicarbonato. Otra forma es que la planta secrete o expulse directamente hidrogeniones, y estos hidrogeniones van a intercambiarse con los cationes que están asociados a la arcilla, de tal manera que haya, miren esta vía, ¿no? Se asocian los hidrogeniones secretados por la raíz con la arcilla y hacen que se liberen los cationes asociados a la arcilla para que sean incorporados a la raíz, ¿no? Entonces, una partícula de arcilla, la cual está negativamente cargada, liga cationes, como tenemos acá, ¿no? Los cationes minerales son liberados hacia la solución del suelo, ¿no? Y lógicamente cuando se dé este intercambio van a ser internalizados hacia la raíz. Entonces, ¿quién facilita el intercambio de cationes en la arcilla para que estén disponibles para la planta? Es básicamente el ion hidrogenión. ¿Cómo? A través de dos mecanismos. Un mecanismo a través de la formación de dióxido carbónico y luego posterior separación o degradación se tiene hidrogeniones que van a entrar acá a la arcilla y van a liberar los cationes. Otra forma es que directamente la planta secreta protones o hidrogeniones y a su vez permiten que se liberen cationes y pasen a ser captados por el sistema radical. Entonces, esta es una forma interesante de poder tomar en cuenta cómo se vuelven disponibles aquellos cationes que están asociados a arcilla cuando hay secreción o formación de protones. Veamos ahora otro más. Borramos. Muy bien, vamos a ver otra imagen acá nosotros. Tenemos lo siguiente. Vamos a ver nosotros. Acá tenemos entonces, para recordar esto del ácido carbónico, que quede bien claro. Vamos a poner acá. A ver, acá lo tenemos. Las partículas del suelo. A medida que las rocas se deshacen, se descomponen, los componentes cargados negativamente son más resistentes, por lo que las rocas fragmentadas, denominadas micelas, tienen cargas negativas en su superficie, como hemos visto. Debido a esto, los cationes, es decir, los iones con carga positiva, que van siendo liberados, no se pierden, sino que se quedan cerca de las micelas atraídos por las débiles cargas eléctricas, es decir, mediante interacciones electrostáticas. Por ejemplo, acá tenemos el amonio, el calcio, ¿no? El magnesio, ¿no? El sodio, ¿no? El mismo hidrogenio otra vez, ¿no? El ion ferroso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, el ion ferroso, ¿no? Entonces, esta es la importancia de las partículas, principalmente de arcilla, que tienen una superficie eléctrica negativa que permite retener a los cationes. Borramos y veamos un poco más detalladamente lo que sigue. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos aquí está. ¿Recuerdan? Vamos a ver otra vez. Lo mismo que hemos mencionado hace poco, ¿no? Partículas de arcilla asociadas a los cationes, disponibles para ser intercambiados con la raíz cuando se intercambian por hidrogeniones, ¿cierto? En este caso, miren acá todavía mucho más detalladamente todavía. Acá no solamente se forma el ácido carbónico, como está acá, sino también, en este caso, a partir la reacción sigue. Se tiene un protón y el bicarbonato. Pero si continúa la reacción, se va a tener ya dos protones, ¿no? Y ahora se tendrá el ion carbonato, ¿no? Va a haber más disponibilidad de protones para poder ser intercambiados con los cationes que están asociados a la arcilla. Borramos. Veamos acá. Entonces, acá también otra vez para que quede más claro esto, ¿no?
Ahí está, lo mismo que acabamos de mencionar, ¿no? Cargas negativas de la arcilla, ¿no? Cationes asociados electrostáticamente a la arcilla y que se van a intercambiar con los protones para poder ser incorporados a través del sistema radical. Entonces, es muy importante el ácido carbónico en ese sentido, formado a partir del CO2 y el agua que se ha excretado, ¿no? El CO2 que se ha excretado por la planta y el agua que está en el medio, en este caso en el suelo, ¿no? Veamos, para terminar esta parte que queremos que quede bien claro. Entonces colocamos la última imagen para que esto quede bien claro. Y lo tenemos acá, ¿no? Acá está bien claro, más detalladamente no puede ser. Vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Entonces, el papel clave del ácido carbónico, ¿cuál será? Ahí está el papel clave del ácido carbónico, ¿no? La reacción del agua con el dióxido de carbono produce ácido carbónico. Ahí vemos acá, ahí está. Produce ácido carbónico, el H2CO3, la mayor parte del cual se disocia en el anión bicarbonato y un protón. Ya lo vimos. Ahí está. Alguno de estos aniones, ¿no?, se disocia posteriormente liberando otro protón y el anión carbonato. También lo acabamos de ver esto, ¿no? Dos hidrogeniones y el carbonato. Los protones, o sea, los hidrogeniones liberados, a partir del ácido carbónico, pueden difundir cerca de los cationes atraídos por las micelas, en este caso por la arcilla, ¿no?, y desestabilizar esta atracción, lo que produce la liberación del catión. Así, a medida que los cationes quedan libres, pueden ser absorbidos por la raíz, como está en la flecha roja, o pueden quedar libres en el medio, en el caso de la flecha azul. Entonces, esa es la importancia del ácido carbónico para poder captar nutrientes a través del sistema radical. Muy bien, ahora sí, esperamos que esto haya quedado claro para poder continuar indicando cómo va a ocurrir específicamente ahora la captación de nutrientes, que en realidad su nombre real es captura de nutrientes. Estamos viendo acá de que los nutrientes tienen carga y no podrían atravesar la región hidrofóbica de la membrana celular del epidermis. Por tanto, hemos indicado que requieren un transportador. Pero antes de eso hablaremos de gradiente. ¿Qué es gradiente? Para que quede claro. Vamos a ver el concepto de gradiente. Entonces acá tenemos gradiente. ¿Qué entendemos por gradiente? Gradiente. Gradiente es básicamente una diferencia en algo. Entonces, con respecto a una condición inicial. Por ejemplo, si ponemos nosotros gradiente de concentración, vamos a poner acá. Si ponemos gradiente de concentración, ¿qué será? Gradiente de concentración. Ahí está. Si ponemos, por ejemplo, gradiente de concentración, será una diferencia, en este caso acá lo estoy colocando, ¿no? Acá tenemos muchas moléculas de un compuesto X, ¿no? Y acá tenemos moléculas también del mismo compuesto X, pero en menor cantidad. Entonces, como indicamos, están ocupando el mismo espacio, entonces ocurre un gradiente de concentración. Y cuando hay un gradiente de concentración, básicamente las partículas van a difundir o desplazarse de la región de mayor concentración a la región de menor concentración. Y esto sabemos que se conoce con el nombre de difusión. ¿Cierto?
Ahora, vamos a poner ahora otro concepto. Ahora vamos a poner gradiente. Este gradiente de concentración es básicamente el químico. Entonces acá ponemos químico. Vamos a poner entre paréntesis químico. Químico. Ahí está. Entonces, químico. Ya. Entonces este gradiente de concentración es básicamente químico. Pero hay otro gradiente de concentración que vamos a llamarlo de otra manera según la característica que tenga. Y tenemos acá el siguiente. Vamos a colocar otra vez el mismo dibujo. Tenemos acá nosotros, ¿no?, un espacio común. Tenemos también acá nosotros un soluto X, ¿no? Y acá tenemos también, ¿no?, menor concentración de soluto. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con el caso que le vamos a llamar el caso 1? Y acá tenemos el caso 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en este caso 1, la sustancia está formada por solutos sin carga, es decir, neutros o moléculas eléctricamente neutras. Y en el caso 2, tenemos que los solutos tienen esta característica. Los solutos tienen carga. En este caso, estoy señalando que son cationes, ¿no? Carga positiva. Acá tenemos entonces que son cationes. Entonces, acá surge otro concepto, el concepto de gradiente electroquímico. Entonces ponemos ahora gradiente electroquímico. Gradiente electroquímico. ¿Listo? Entonces, disculpen, se borró. Vamos a ponerlo bien. Gradiente electroquímico. Gradiente electroquímico, ¿no? Ahí está. Gradiente electroquímico. Entonces, listo. En el caso 1, el gradiente de concentración o químico ocurre cuando los solutos no tienen carga. En el caso 2, se denomina gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque no solamente hay una diferencia en la concentración, sino también en el hecho de que los solutos tienen carga. Y esto se vuelve más complejo todavía. Por ejemplo, cuando tenemos acá nosotros otros solutos, ¿no? Otros solutos, ¿no?, con carga negativa. Es decir, tenemos acá aniones. Acá es más evidente el gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque no solamente hay una diferencia en la concentración de los solutos, sino también una diferencia en la carga de los solutos. Entonces, esto es lo que va a ocurrir y lo que se va a tomar en cuenta para la absorción de nutrientes en la célula. Se va a tomar en cuenta el gradiente electroquímico por el hecho de que los nutrientes están con carga, no como en el caso 1, donde los solutos están sin carga, a diferencia del caso 2. Muy bien, vamos a continuar entonces, ahora indicando qué tipo de transporte va a haber a través de la membrana celular. Borramos entonces y vamos a ver qué tipo de transporte va a haber a nivel de la membrana celular. Entonces ponemos acá la siguiente imagen. Acá lo tenemos. Vamos a ver por acá.
Acá está. Muy bien, vamos a ver entonces, acá tenemos nosotros, ¿no? Un poquito más grande, ahí está. Entonces, hemos indicado que las proteínas que atraviesan la membrana celular son proteínas denominadas proteínas integrales o transmembranales. Estas proteínas van a permitir el paso de solutos saltándose por la región hidrofóbica, ¿no? De otra manera no podrían pasar. Entonces, las tres principales clases de proteínas de membrana especializadas en el transporte a través de la membrana celular son las proteínas canal o las proteínas canales, ¿no? Son los transportadores y son las bombas. Veamos cómo están pasando los solutos desde un lado a otro lado de la membrana celular. Por convención podemos colocar acá lo siguiente. Podemos colocar acá nosotros que esto es el exterior de la célula y vamos a asumir que acá es el interior de la célula. ¿Está bien? Entonces, cuando el soluto es pequeño, y hemos mencionado como el caso del CO2, ¿no? El agua o el oxígeno pasan por difusión simple. Es decir, de una región de mayor concentración a una región de menor concentración, ¿cierto? Pero cuando tiene carga, pues en este caso son moléculas neutras, ¿no? Pero cuando el soluto tiene carga, ¿no? Puede emplear una proteína denominada proteína canal, que la tenemos acá. Esta proteína canal va a permitir el paso del exterior de la membrana hacia el interior de moléculas cargadas eléctricamente y también por difusión simple, ¿cierto? Entonces, son las proteínas canales. ¿Por qué se caracterizan? Porque actúan a favor de un gradiente electroquímico, es decir, hay más cargas en un compartimiento y pasan hacia donde hay menos cargas en el otro compartimiento. Hay más cargas en este caso en el exterior y hay menos cargas en el interior. Por tanto, los solutos pasan mediante transporte pasivo a favor de un gradiente electroquímico como se menciona en el caso que está acá. Luego, ¿qué más? Tenemos ahora un transporte denominado transporte activo. En el transporte activo, ¿qué va a pasar? Acá se señala bien claro, trabaja en contra de un gradiente electroquímico, es decir, cuando haya de una región de mayor concentración, acuérdense, a una región de menor concentración, vamos a borrar acá, de menor concentración, es difusión simple, ¿cierto? Pero cuando pasa de una región de menor concentración a una región de mayor concentración, está llevándose a cabo el transporte en contra de un gradiente electroquímico. Por tanto, mientras que acá no se requiere energía adicional, acá colocamos, no requiere gasto energético, no requiere gasto energético. En el transporte activo sí requiere gasto energético. Sí requiere gasto energético. ¿Por qué? Porque está yendo de una región de menor concentración a una región de mayor concentración de solutos, ¿no? Y por tanto hay un consumo de energía, ¿no? Esta es una característica del transporte activo. Entonces, en el transporte pasivo, repito, se trabaja a favor de un gradiente electroquímico
no se requiere gasto energético, ocurre por distribución simple de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. En el transporte activo se trabaja en contra de un gradiente electroquímico, se requiere gasto energético, acá está la energía, ¿no? Por cuanto el transporte o el desplazamiento absoluto es de una región de menor concentración a una región de mayor concentración. Veamos un poco más detalladamente esto. Vamos a ver, borramos. Vamos a borrar esto para ampliar un poco más. Ahí está. Vamos a borrar, listo. Entonces, cogemos lo siguiente. Veamos acá. Vamos acá, recordemos esto. Ahí está. ¿Cómo podemos determinar los nutrientes minerales esenciales para la planta? A partir del análisis de cenizas, ¿no? Una vez que se ha desecado el material vegetal, se puede estimar qué elementos constituyen esas cenizas, que son básicamente los elementos que no se han volatilizado, ¿cierto? Los elementos minerales. Pero ¿cómo ingresaron a la célula? Hemos indicado que pueden ingresar por canales iónicos o por transportadores. Los canales iónicos, como su nombre lo dice, van a permitir el paso de iones, ¿no? Y son poros selectivos. Pero eso de selectivos lo vamos a poner entre comillas. ¿Qué? A ver. Vamos a colocarlo acá. ¿Por qué? La especialidad del transporte va a depender del tamaño del poro, es decir, del orificio para que pase el soluto, ¿no? Como de la densidad de carga. Básicamente va a haber canales iónicos para iones monovalentes, para iones divalentes o para iones trivalentes. Por ejemplo, acá puedo colocar en iones monovalentes, puedo colocar al sodio y puedo colocar al potasio, ¿cierto? En divalentes podría colocar al calcio y al magnesio y al zinc, ¿cierto? Entonces, los canales iónicos son poros selectivos para determinados solutos que tienen una determinada carga. Sus características de transporte son de que no hay unión al soluto, sencillamente se abre la proteína, pasa el soluto, por eso se habla de presencia de puertas, ocurre por un mecanismo de transporte pasivo, es decir, no hay gasto energético, y el número de iones transportados se representa 10 a la 8 por segundo. En el caso de los transportadores o carrier o portadores, sí hay cambios conformacionales reversibles. ¿Por qué se llama reversibles? Porque vuelve a su condición inicial. Como en la epicidad de transporte, hay una unión específica entre el transportador y el sustrato. Acá sí se une el soluto. Acá sí hay una unión al soluto. Hay cambios reversibles del transportador, porque son proteínas integrales, no se olviden. Y el transporte puede ser activo, si hay gasto energético, o pasivo, si no hay gasto energético. Y pasan, si ustedes se dan cuenta, pasan menos cantidad de solutos que a través de los canales iónicos. Acá pasan 10 a la 2 a 10 a la 3 solutos por segundo, mientras que acá pasan 10 a la 8 solutos por segundo, mucho más en los canales iónicos. Lo de resaltar acá es lo que se señala acá, que es, ¿qué cosa? La especificidad de las proteínas transportadoras no es absoluta. Ejemplo, en los canales de potasio puede entrar también sodio. ¿Por qué?
porque precisamente tienen esa característica de ser monovalentes. Entonces, estas moléculas transportadoras o carrier pueden dejar entrar a más de una clase de ion por el mismo lugar, siempre y cuando tengan la misma carga, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, sería calcio, magnesio y zinc, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Borramos esto. Y ahora vamos a ver ya detalladamente los transportadores. Entonces, viendo en detalle los transportadores, tenemos, acá tenemos, vamos a ver, el primer transportador es llamado unipor. Unipor, y acá le ponemos un nombre. El primer transportador es denominado unipor. Unipor. Otro le llaman uniporter. Uniporter. O proteína canal. Ahí está. O proteína canal. ¿Por qué se llama así? Porque solamente deja entrar un solo tipo de soluto. Es una proteína integral que sufre un cambio conformacional y permite el paso del espacio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, ¿no?, a un determinado soluto. Y ustedes se dan cuenta básicamente por una diferencia de concentración, ¿cierto? Ustedes ven acá hay mayor concentración de soluto en el espacio extracelular y menor concentración de soluto en el espacio intracelular. Es el primer tipo de transportador denominado proteína canal y como es por simple difusión es transporte pasivo. ¿Por qué? Porque no hay gasto energético adicional. Veamos a continuación ya los otros tipos de transportadores. El primero entonces es el unipor, uniporter o proteína canal. Cualquiera de esos tres nombres es lo mismo. Borramos. Ahora vamos a ver los otros transportadores. Y tenemos acá los otros transportadores. Acá lo tenemos. Están acá. Son, ahí está. Son el transportador SYMPOR o SYMPORTER y el transportador ANTIPOR o ANTIPORTER. Acá tenemos la parte externa de la célula, ¿cierto? Acá tenemos la parte interna de la célula del citoplasma, ¿cierto? El interior. ¿Y qué estamos viendo? Acá está la proteína transportadora, ¿no?, que va a experimentar cambios conformacionales también. Y tenemos en este caso dos solutos fuera de la célula. ¿Cuáles son esos dos solutos fuera de la célula? Tenemos al hidrogenión y al soluto A. Entonces, esta molécula transportadora denominada SYMPOR va a pasar dos solutos a la vez. Si ustedes se dan cuenta acá, esta es la región de, acá dice gradiente potencial electroquímico de sustrato A. ¿Qué significa de sustrato A? Que hay más concentración de A en el interior que en el exterior. Por tanto, está entrando con un gasto energético. Y este es el tipo de transportador llamado SYMPORTER. ¿Por qué? Porque pasa a la vez dos solutos. A la vez pasan dos solutos.
De otro lado está el transportador anti-Porter o anti-Por. En este caso, mientras un soluto ingresa como el hidrogenión, otro soluto sale, como es el soluto B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos también que para el caso de B, el gradiente electroquímico potencial del sustrato B es mayor en el exterior de la célula y menor en el interior de la célula. Por tanto, también hay un gasto energético porque está yendo contra esa diferencia en la concentración de las cargas. Entonces, estos son los otros tipos de transportadores. El SIMPOR o SIMPORTER, que transporta dos solutos al mismo tiempo, y ANTIPORTER o ANTIPOR, que transporta uno hacia afuera y otro soluto hacia adentro, ¿no? Siempre determinados por el gradiente de concentración electroquímica. ¿Por qué concentración electroquímica? Porque tienen carga los solutos, y además, ¿por qué? Porque está yendo de una región, está yendo el transporte, acá es de una región de menor concentración a una región de mayor concentración. Por tanto, acá se requiere energía, ¿cierto? Es transporte activo. El transporte activo es aquel en el cual hay un gasto energético para que ocurra precisamente el desplazamiento de los nutrientes. Como se puede comprobar, la composición mineral de la célula de raíz es muy diferente de la del medio en que crece una planta, ¿no? Por ejemplo, es sabido que las sustancias no difunden en contra de un gradiente de concentración. Queda claro entonces que los minerales se absorben por transporte activo, es decir, con gasto energético. Con gasto energético. Por otra parte, la absorción de minerales es un proceso activo que necesita energía. Si las raíces son privadas de la presencia de oxígeno o envenenadas de forma que la respiración se minimiza, la absorción de minerales disminuye de forma muy marcada. Igualmente, si se priva a una planta de luz, cesará la absorción de sales una vez se han agotado las reservas de hidrato de carbono y la liberará de nuevo a la solución del suelo. Así pues, el transporte de iones desde el suelo a los vasos del xilema requiere dos procesos de transporte activo a través de la membrana. Vamos a ver cuáles son esos. Borramos acá entonces, ¿no? El transporte de iones desde el suelo a los vasos del xilema. Vamos a colocar acá entonces. Transporte de nutrientes desde el suelo al xilema, ¿cierto? Hasta el xilema. Ya. ¿Qué va a pasar? ¿No? El transporte de iones desde el suelo hasta los vasos del xilema requiere dos procesos de transporte activo, es decir, con gasto energético, a través de membranas. ¿Cuáles son esos? Colocamos acá entonces. Uno es, a ver, ahí está. Uno es, ahí está. Uno en la membrana citoplasmática de las células epidérmicas. Uno a nivel de la membrana citoplasmática o membrana celular en la epidermis, ¿no? La capa más externa de la raíz, ¿cierto? Uno a nivel de la membrana celular en la epidermis durante la absorción, donde participan los transportadores, ¿cierto? Durante la absorción.
Listo. Ahí está. Y el otro, ¿cuál será el otro? El otro, acá está. El otro proceso, ¿cuál será? Será a nivel de la membrana plasmática, a nivel de la membrana celular, ¿no? Del parénquima vascular durante la secreción de los vasos. Del parénquima vascular ¿no? Durante la secreción a los vasos. Durante la secreción a los vasos. Listo. Ponemos acá entonces a los vasos. Bueno, se queda ahí. Entonces, repito esta parte. El transporte de iones desde el suelo hasta el xilema requiere dos procesos de transporte activo. Transporte activo. Ya sabemos que el transporte activo requiere gasto de energía, ¿no? A través de membranas. Uno, a nivel de la membrana celular en la epidermis durante la absorción de los nutrientes. Y otro, a nivel de la membrana celular del parénquima vascular durante la secreción a los vasos. En ambos casos, voy a colocar acá para que quede bien claro, el transporte es básicamente ¿de qué tipo? En ambos casos, el transporte es de tipo simplástico, no apoplástico. Ojo, en ambos casos, el transporte es de tipo simplástico, es decir, a través del citoplasma y los plasmodermos. Es lo que podemos colocar con relación a la absorción de nutrientes a nivel de la raíz.